Hola, soy Gabriela Supelano y les doy la bienvenida a Entre Especies. Entre 1999 y 2009, el turismo en la Antártida se quintuplicó. El influjo enorme de personas en este continente reservado para la ciencia y la cooperación ha creado conflictos y ha perturbado por momentos los ecosistemas, pero también ha servido como apoyo para que algunos científicos visiten el lugar. En un continente que en teoría no es de nadie, ¿quién regula el turismo? En este capítulo invité a Natalia Jaramillo. Ella es historiadora y hace parte del equipo que está organizando la próxima expedición a Antártida. Natalia se ha interesado mucho por un tema que no es tan conocido y es justamente el turismo en el continente más frío de la Tierra. Es un tema complejo porque muchos científicos lo ven como algo negativo y otras personas y gobiernos como algo positivo. ¿Qué está pasando con el turismo allá y por qué es tan complejo de regular? Aquí está nuestra conversación. Natalia Jaramillo, bienvenida a Entre Especies del Espectador. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la Antártida, de las expediciones a la Antártida. Hola Gabriela, muchas gracias a ti por la invitación. Súper interesante. Y ahí quiero hacer la primera pregunta y es, pues más que una pregunta, me gustaría que nos cuentes algo que te parezca que no se conozca mucho y que te haya, por ejemplo, pues que a ti te haya parecido algo como, wow, esto, ¿cómo no lo sabe más gente? Bueno, empiezo por algo importante y es como que el imaginario de la Antártida, ¿no? O sea, hay muchos científicos que tú les preguntas cómo no y por qué Antártida, cómo llegaste y no, es que fue mi sueño de siempre, yo siempre quise ir, fue mi propósito de vida, ta. A mí no me pasó eso fue una cosa muy rara porque yo llego a Antártida, sí, a partir de la formulación de un proyecto. Mi afán era mucho de hablar con la gente, como de registrar lo que hacían, ¿sabes? Como muy de curiosidad y todo eso, y así como pensamiento historiador, con proyectándose años adelante para guardar esa información porque pues podría ser útil después. Y cuando yo estoy como en ese contexto, pues a mí me pasan muchas cosas particulares. La primera es que irremediablemente uno estando en la Antártida reflexiona sobre muchas cosas, sobre todo sobre cosas ambientales. Como que le encuentro así con ese continente, como con esos paisajes y eso que se acerca un poquito al imaginario de lo prístino, ¿cierto? Que es un imaginario al final, no es que sea tan real, pero cuando uno está así como en ese viaje de todo es lindo, todo es blanco, todo es prístino, no, esto es como una de los pocos lugares en el mundo todavía, como que donde uno puede ver de pronto cómo fue, cómo está registrado el pasado por ejemplo, de un ecosistema, de un paisaje. A mí me chocó mucho un encuentro cercano con turistas. Fue algo como Claro, que, ¿qué? ¿Cómo no así? se espera uno eso en ese espacio, No, ¿no? entonces fue como que, ¿cómo así que hay turistas? Sí, no, y no solo hay turistas, sino que hay un turismo de lujo con unos buques así gigantes y se paran como en esas, en unos cositos ahí con unas balsitas, ¿sabes? Como es como súper irreal. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y como que me cambió el mapa. Y entonces lo que yo decía era, bueno, pero pues qué onda todo este tema del tratado, de la conservación, como todos los esfuerzos que hace una comunidad a nivel mundial, muchos países, en pro de la conservación, de declarar este continente como de ciencia y de paz y todo este tema. Y wow, ver que existía la Pero si posibilidad. tienes la Sí, plata, y aparte como que no es un buque por ahí que ves cada 15 días, cada mes, no, o sea, llegaban y se agrupaban los buques en unos lugares y salía y salía y salía gente. sí, y eso es uno de los temas pues, que vamos a tratar acá en este podcast, y es esos efectos del turismo en la Antártida, que es un tema poco conocido. O sea, yo no tenía en mi cabeza, en mi radar, que eso era un continente para el turismo.
sino más para la ciencia, ¿no? Que es como lo que todos tenemos, no, es para la ciencia, va una gente muy preparada que va a hacer unas investigaciones. Entonces, chévere como que nos cuentes qué has descubierto de eso. Pero antes de ir a ese tema, creo que me parece interesante que nos cuentes, pues Natalia ahora ya hace parte de la expedición Antártida, y pues está ya como en el aspecto de la organización, como de llevar a cabo esto, ¿no? Y quisiera saber cómo se organiza esta expedición, o sea, qué tan complejo es, me imagino que es súper complejo. A mí me pasó algo bien particular y es como cambiar el chip de rol de científico. Pues simplemente le dicen, usted tiene que estar tal día en tal parte y pues como con lo que necesita. Y usted ya pues va y hace sus actividades y regresa y presenta sus informes y todo eso y hasta ahí llegó y se olvidó del tema. Y a veces cuando uno está como en ese rol, entonces uno tiene unos estándares de exigencia importantes, ¿cierto? Como que está como en el rol de, como cuando uno vive con los papás y entonces uno da todo por sentado y solo pide y pide y pide, ¿cierto? Un poco así. Claro. Y ya cuando uno pasa como al otro rol, digamos que obviamente toda la experiencia de ser investigador y todo, pues ayuda un montón, sobre todo a solventar ciertas cosas. Pero pasar al rol ya de la coordinación y de hacer y de sobre todo pasar a resolver cosas y preguntarse cómo puedo hacerlo mejor o cómo puedo mejorar este proceso o cómo puedo conseguir plata o cómo, o sea, como todo el cómo, esa vaina es súper compleja. El esfuerzo, la labor que se hace, digamos, de tener un programa científico en un lugar tan lejano, pues eso es un reto gigante, implica muchas, primero responsabilidades, costos, porque es costoso en muchos sentidos, porque pues obviamente cubrir esa distancia también, estar como pendiente de que todas las cosas salgan bien. El programa antártico no es como una entidad, sino es una serie el programa antártico sirve como coordinador finalmente, ¿sí? Entonces pone literalmente a trabajar a muchas entidades de manera conjunta. Entonces, como se dice coloquialmente, como que cuadrar los micos para la foto es difícil, es complejo, pero pues obviamente tiene también esa parte bonita de poder hacer las cosas de una manera que las operaciones sean seguras, pero ese sería como lo más complejo, pero lo más bonito al mismo tiempo. ¿Por qué es tan compleja una expedición a Antártida? O sea, ¿cuáles son esos factores que entran, que la hacen tan compleja? Me imagino que tienen que ver con el movimiento, o sea, cómo se mueven, cuánto tiempo dura. Bueno, todas esas cosas, o sea, como para que tengamos una idea. Empieza con el lanzamiento de la convocatoria. Nosotros hacemos una convocatoria anual para proyectos. Una vez, digamos, son aprobados los proyectos, se empiezan a evaluar como, bueno, listo. Por ejemplo, tengo, no sé, un proyecto de acústica de ballenas Ujú, que necesita ir a un punto X, a un punto Y en la península antártica, ¿sí? ujú. Entonces toca empezar a evaluar, bueno, ¿qué necesita este investigador? O, no, que el proyecto necesita 2 investigadores, listo. Hay que evaluar, por ejemplo, la pertinencia de listo, sí, necesita 2, pero en realidad necesita 2. ¿Por qué? Porque pues en Antártida toca, los recursos son muy limitados y hay que hacer el mejor uso de ellos posible. Entonces, digamos, la restricción, por ejemplo, de cupos es gigante. ¿Cuántos cupos tienen, por ejemplo, ustedes? Digamos que no tenemos un número de cupos, todo se ajusta a las propuestas, a lo que lleguen. Por eso es tan importante la justificación de por qué como investigador, como líder del proyecto, yo pido 2 cupos o 3 o 4 o los que vaya a pedir. Ya, ya. Entonces hay que tener muy claros la claridad de los roles y Ujú. una vez se tiene eso y dice, listo, no, sí, el proyecto amerita 2 porque sin 2 personas no se puede llevar a cabo. Sí. Entonces, bueno, usted necesita ir al punto X, pero entonces me llegó otro proyecto de, no sé, geología, que necesita ir a un punto Y y eso está lejos, entonces, lejos del punto X. Y entonces ahí se empieza como a armar todo ese, literalmente, mapa,
¿sí? Ujú. De dónde necesita, a dónde necesitan llegar los investigadores, qué necesitan hacer, con qué equipos se cuentan y con qué no, ¿sí? Entonces, una vez uno tiene como armado ese mapa de quién necesita ir y a qué, ya uno empieza a pensar como, bueno, listo, ¿en qué los mando? Entonces empieza a tocar puertas, por ejemplo, con la Armada Nacional o la IMAR, como, bueno, listo, ustedes tienen un buque que está destinado para hacer investigación en la Antártida, ustedes tienen contemplado ir este año con el buque, no tienen contemplado, entonces a veces cuando la cosa está, digamos, bollante y todo eso, dicen, no, sí, vamos a ir, vamos a apoyar, tenemos tantos cupos. Y entonces uno agarra ese mapita y dice, bueno, estos los distribuyo acá, porque estos necesitan de un buque para hacer las actividades, para no sé qué, los que no necesitan de eso, entonces les tenemos un plan B. Llevamos ya un poco más de 3 años que digamos que por razones ya muy de austeridad y todo esto, de falta de recursos en realidad, pues no contamos con el buque. Entonces tenemos el componente de cooperación internacional, que ha sido, digamos, Mm, el componente eh, que más expediciones ha llevado de Colombia a la Antártida. ¿Y cómo hacemos eso? Eso básicamente es una negociación. Entonces, nosotros tenemos alianzas con diferentes programas antárticos del mundo, sobre todo eso a nivel Latinoamérica, y lo que hacemos es negociar. Entonces, decirles, vea, tengo este proyecto acaba de ganar la convocatoria, esto está dentro de su lista de prioridades, de lo que ustedes investigan, podemos hacer una alianza con ustedes y pues literalmente les pedimos cacao a ver si nos dan residencias de investigación para los científicos. Y la mayoría, digamos, de proyectos han ido de esa manera y se han desarrollado así. ¿Y cuáles son algunas de esas bases? O sea, ¿qué países han apoyado mucho a Colombia? Pues mira, nosotros tenemos muy buenas relaciones como te comentaba, a nivel Latinoamérica. Nuestros aliados más importantes desde el comienzo del programa han sido Chile, Argentina. Tenemos también una cooperación muy cercana con Ecuador. Hemos cooperado con Perú, con Brasil, con Uruguay también. Tenemos memorando de entendimiento firmado con Uruguay. Todos los de Latinoamérica y a nivel, por ejemplo, Europa estamos trabajando con España, hemos trabajado también muy de cerca con Bulgaria. Eh, Como esos son los que tengo así como a la mano. Sí, en la mente, pero en realidad tenemos, Turquía también. Entonces, son varios los programas que nos han ayudado. Japón también, Italia. Mm, interesante, muy interesante. Ahí hay algunos que uno pues de pronto no pensaría, ¿no? Como Bulgaria o no sé, Japón, ¿no? Chévere pues que exista esa colaboración. Y ya que tenemos como un panorama de esta complejidad y de todos estos recursos y todas estas cosas que hay que hacer para llegar, digamos, a la Antártida a hacer ciencia, quiero que entremos, digamos, a el contraste, que es que en el continente antártico también llegan unas personas que van a hacer turismo. ¿Esto siempre ha sucedido allá o es un fenómeno nuevo? Digamos que de un tiempo para acá, estamos hablando como desde el 2000, desde los 2000 hacia adelante, ha sido ha llamado mucho la atención en términos científicos, el turismo, científicos como objeto de estudio. El turismo es un fenómeno que incluso antecede la firma del tratado. O sea, el turismo como lo concebimos nosotros está relacionado con una actividad que es como innata al ser humano, que es explorar, digamos, los entornos que están mucho más allá del entorno conocido. Eso es como una de las motivaciones principales que origina que un ser humano, cualquiera que sea, se desplace desde su lugar de vivienda, pues, o de su lugar de trabajo y todo esto, hacia un lugar diferente, desconocido, ¿cierto? Eh, entonces de ahí digamos que se desprende ese afán de conocer otros lugares y se abre todo un mundo de posibilidades, que ahí es donde digamos empiezan a converger dos puntos importantes y es, bueno, el continente antártico y el turismo. Como es más o menos desde los años 50 habían empezado ya a llegar buques con turistas y entonces ahí es muy importante, por ejemplo,
el concepto de turista. ¿Qué es un turista? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con cosas muy divertidas y con posiciones bien divertidas, como por ejemplo, desde la óptica científica, en muchos casos el turista es una persona ociosa, ¿sí? Entre comillas, hueca, ¿cierto? Como que va es allá a perturbar y a tomarse fotos. En esa época, bueno, también ya había fotos, ¿sí? A tomarse fotos y a hacer, y cuando le dicen a uno hacer turismo es como de una manera despectiva, ¿no? Ujú. Como que yo como científico estoy acá haciendo cosas muy serias, muy importantes, aportes para la humanidad y viene este man o esta vieja Sí. a, a perturbar lo que estoy haciendo y no está haciendo es nada, ¿sí? Entonces esa visión del turista, que de hecho, pues ya sobre los años 50 Chile y Argentina, por ejemplo, vieron en el turismo una oportunidad importante, no solo económica, ¿sí? Sino como ellos seguían como en el tema de la soberanía y aparte, pues Chile y Argentina tenían unos diferendos limítrofes vigentes, Ah, ¿cierto? ok. Entre ellos. Sobre todo por ahí, claro, por la frontera chileno-argentina y que es en la Patagonia. Entonces, como que tanto chilenos como argentinos empezaron a usar el turismo como una forma de reafirmar su soberanía en la Antártida sin ejercer una soberanía, digamos, Militar o algo así. militar. Ajá. ¿Ya? Es como un poder suave, ¿sí? Como, Sí. como que Estamos yo me voy aquí. metiendo. Exacto. Ajá. Como que en algún momento esta vaina va a explotar y yo tengo que tener insumos para demostrar que yo he estado acá mucho tiempo y que no solo he hecho aportes científicos, sino que conozco el territorio, tengo mis mapas, tengo infraestructura allá, entonces empiezan como ese boom de construcciones en los años 50 de bases, entonces los argentinos, si los argentinos construyen una, los chilenos dos, y si los chilenos dos, los argentinos cuatro, y así. Y eso no solo pasa con Chile y Argentina, pasa con Gran Bretaña, por ejemplo, que se mete en esa triada, que de hecho una de las explicaciones y una de las conexiones de lo que pasó con Malvinas o con las Falklands es esa, es la proximidad que hay, la proyección que generan esas islas sobre la Antártida. Y empezó a volverse, digamos, como esos avances tecnológicos en términos de navegación, de transporte, de construcción, pues empezaron a generar unas demandas. Y entonces cada vez fueron más las bases científicas que se fueron construyendo y entonces hubo unos empresarios pilosos que dijeron, bueno, esta vaina puede ser y qué pasaría si yo, por ejemplo, le digo a los de la Marina o a los de la Fuerza Aérea, que son los que construyeron, digamos, esa infraestructura, ¿por qué la Marina? Porque la Fuerza Aérea sí se supone que no debe haber, que están prohibidas las actividades militares, porque las Marinas y las Fuerzas Aéreas no necesariamente tienen que estar, digamos, armados para hacer sus funciones. Las marinas y las fuerzas aéreas del mundo y los ejércitos, pues son el personal mejor entrenado para poder sobrevivir y poder generar esa infraestructura en territorios tan hostiles como la Antártida. Entonces, y además de eso, pues son los que tienen los juguetes para poder llegar allá, ¿sí? O sea, y eso pasa en todos los estados del mundo. Salvo, digamos, en esos grandes institutos de investigación que se pueden dar el lujo de tener un buque propio o un avión propio. Estamos hablando, por ejemplo, de NASA. Como las distancias son tan grandes y todo es tan hostil, pues muchos de los países empezaron a construir unos refugios en ciertas partes, con comida, como con cosas ahí que eran pues, para que llegaran unas personas o los expedicionarios y en caso de emergencia pues pudieran entrar y consumir algo y vuelvo y reponer luego y así. Entonces empezaron a encontrarse con que los turistas se metían a los refugios y acababan con la comida, o, por ejemplo, ya se habían empezado a generar, por ejemplo, unas áreas Ajá. de protección por la fragilidad de los ecosistemas. Claro. Y entonces, pues el turista llegaba y se metía, no le importaba nada, Sí, ¿sí? sí. Como esa visión del turista irresponsable que pone en peligro no solamente la ciencia, sino además el balance natural de los ecosistemas. Entonces fue como de usted es peligroso para el medio ambiente.
Empezaron a denunciarse como esas cosas y empezaron a generarse entonces unos mecanismos que más que de contención era un mecanismo de, ok, no, hagamos entonces unas guías para los turistas, no los podemos prohibir. Hagamos unas guías de unos espacios, empecemos a declarar unas áreas como protegidas, empecemos a restringir el acceso a ciertos lugares. Pero entonces lo curioso es que le echaban la responsabilidad a cada país. Sí, como de, si usted, Argentina, tiene su buque y lleva a su gente, pues hágase cargo, porque pues, se supone que no hay como una máxima autoridad que lo vaya a castigar. Y en realidad nadie te va a castigar. O sea, Antártida, digamos que ese es uno de los problemas o de las dificultades por las que ahorita el problema del turismo se convirtió en una cosa inmensa, gigantesca. Y es porque nadie te va a castigar a ti si tú haces algo malo allá. Pues algo malo es, por ejemplo, no sé, Entrar a tirar un... Sí, Ajá. o sea, lo máximo es como que el país puede vetar a esas personas o sancionar de pronto a esas compañías o a los buques, pero más allá de eso no. Claro. Y tampoco hay alguien, digamos, como una fuerza que pueda como ejercer control, como digamos, no sé, lo que haría una policía en cualquier país, que es que si tú haces algo que no es legal, pues te frenan o te paran físicamente, te separan, o sea, no hay eso. Exacto, sí, no hay un mecanismo policío eficiente y tampoco hay un mecanismo de vigilancia eficiente. Pues porque no, digamos que no existe como primero pues una soberanía sobre el territorio, entonces la soberanía entendida como un ejercicio del poder sobre un espacio, en donde pues yo puedo decidir qué se permite, qué no se permite y asimismo corrijo y asimismo genero mecanismos punitivos. Eso no pasa, porque además es imposible, el territorio es enorme, es vastísimo y vigilar tampoco es que sea pues algo como, pues no es probable, no es tan probable. Por ejemplo, eso de que hablas de que es enorme, o sea, me puedes ayudar de pronto, además que tú sabes tanto de cartografías y de mapas y tal, para entender, digamos, qué tan vasto es, o sea, si pudiéramos compararlo con el continente. Sí, pues digamos que en términos, por ejemplo, numéricos en kilómetros cuadrados, el continente antártico tiene un área de aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que es más o menos tres cuartas partes de Sudamérica. Si vives en cuatro Sudamérica, son tres, ¿sí? Es grande. Es grandísimo. Y aparte de eso, pues es digamos que a diferencia del Ártico, que es como agua congelada, ¿sí? Antártica sí es un territorio, es una masa continental, o sea, haz de cuenta, es Suramérica. Imagínate Suramérica con su cordillera gigante, sus lagos, sus picos montañosos, lagunas, diferentes accidentes geográficos. Todo eso lo encontramos en Antártida, solamente que la diferencia es que encima de todo eso tenemos una capa de hielo de más o menos 2.000 metros. Wow. ¿Sí? Entonces el grosor de la capa de hielo es como 2.000 metros, pero debajo de esa capa de hielo se encuentra todo ese tipo de cosas que te estoy describiendo. Esto digamos que lo sabemos hoy en día gracias a la tecnología, por ejemplo, LiDAR y a todos los levantamientos que hacen aviones, ¿cierto? En su mayoría, que hacen mediciones obviamente usando sensores remotos y sensores, se me olvidó ahorita el término, hiperespectrales, digamos que traspasan unas capas de ciertos materiales. Y todo eso se puede verse como que todos los avances, digamos, a nivel de tecnología y de computación ha permitido como coger, hacer todo un modelo en 3D del continente y quitarle esa capa y ver y explorar qué hay por debajo. Entonces tenemos como esa certeza. Entonces eso es un territorio vastísimo, pero pues no es un territorio como que, porque además uno dice, bueno, Suramérica, tres cuartas partes, pero pues pucha, yo me recorro Suramérica en bus, no sé, la distancia es desde Pasto hasta Lima, por ahí un mes, perdón, hasta Chile, por ahí un mes en bus, ¿sí? Y uno tiene como una medida, ¿ya?
pero es que en Antártida, primero, no hay medios de transporte de ese tipo. No, no se puede uno mover así, o sea, La infraestructura no, o sea, y aparte, pues no hay, o sea, las condiciones climáticas generan un ambiente que es muy hostil para el ser humano. ujú. O sea, Cualquier entonces operación. me imagino que la percepción es que todo es muchísimo más lejos. O sea, si ya es lejos, todo se siente además mucho más lejos por la dificultad. Total, porque además, por ejemplo, infraestructura en términos por ejemplo, de aviones, de lugares para aterrizar o vuelos comerciales, es muy reducido. Hay vuelos comerciales, pero uno, es reducida la capacidad y dos, es costosísimo, Me imagino que debe ser... es muy caro. ujú. Entonces, digamos que eso es algo que también ha venido evolucionando también bajo los principios que te comentaba ahorita, ¿sí? El desarrollo y la necesidad y chan. Y entonces, obviamente, pues como que meterse en la cabeza al continente es al principio complejo. Como poder de verdad dimensionar eso no es tan fácil eso. No, sí, sí, sí. Como que yo pues lo hablo desde mi propia percepción. Uno tiene como una idea, pues sí, de que es grande, pero, o sea, casi que como que uno se lo imaginara como si fuera una isla que uno puede más o menos recorrer, obviamente muy grande, pero, o sea, es que esto es una cosa que es excesivamente impresionante la vastedad y lo difícil que es llegar allá. ¿Y en qué está ahora el tema del turismo? Porque, digamos, ya hicimos como un recorrido, pero me imagino que esto simplemente ha seguido creciendo, creciendo, Sí, expandiéndose. eso digamos que va a la par de los avances en la tecnología. Por ejemplo, o sea, es muy, muy interesante, por ejemplo, ver cómo en el siglo XIX el vapor, digamos, era uno de las formas para conectarse. Los buques eran de vapor y hablamos, por ejemplo, de, no sé, el Titanic, comienzos del siglo XX, y que eso es todo una odisea pasar de un puerto conocido en Europa a un puerto conocido en América. Ahora imagínate el tránsito a la Antártida, ¿sí? En vapor, pero igual llegaban y no era la distancia tan larga. Después de que eso va evolucionando y los buques, digamos, empiezan a tener mucho más resistencia, por ejemplo, a las temperaturas del agua, se empiezan a construir buques ya con cascos reforzados, que el tema del iceberg, o sea, no les iba a pasar lo que le pasó al Titanic, ¿no? Pues si se chocan, pues no iba a ser como una tragedia inminente, ¿cierto? Añadido a eso, pues la tecnología, la velocidad, ¿cierto? Entonces eso hace que se generen unas capacidades para ampliar, digamos, la demanda. Y aparte, pues entonces empiezan a haber otros fenómenos y es por allá también igual, setentas, o sea, el mundo cambia también. Y cuando el mundo cambia, pues las prioridades de la gente cambian. Si uno tiene en los 60, 70, después de ese golpe horrible de las guerras, empieza a haber como un boom económico. ¿Sí? Eso es un efecto generado alrededor del mundo. Empieza a haber una transformación también social. Entonces hay digamos, las clases sociales, una movilidad social con todo esto de huelgas y todo el tema. Entonces ya el trabajo es como 8 horas y se empieza a generar la necesidad, por ejemplo, de las vacaciones y la gente empieza a tener esas dinámicas y hacia los 70 pues se ve un boom del turismo a nivel mundial. Ya se empieza a encontrar, por ejemplo, personas que están buscando un turismo que es, si bien es un turismo, digamos, costoso y de lujo, es más un turismo de naturaleza. En Antártida, el objeto de consumo es el continente mismo. O sea, la gente paga por ver lo que ya no se puede ver en otros lugares. También se empieza a generar esa idea que refuerza un poco esa idea que se tiene todavía del continente, del lugar prístino, salvaje, alejado, periférico. El eslogan termina siendo como sí, una Antártida, el continente más, más alejado, más salvaje, más bla. Sí, Y la gente incluso, o sea, eso es lo que vende. eso Se es lo que la convierte gente quiere en ver. un bien, claro, se valoriza. Sí. Es como un turismo de riesgo controlado, entre comillas. Me recuerda, me recuerda un poco como lo que ha estado pasando con estos grandes picos de como el Everest. Claro, pero el ejemplo del Everest es muy chévere por esa razón, porque es que
Si uno se da cuenta, por ejemplo, el Everest, antes, el Everest siempre ha sido como un objeto como de deseo, de riesgo total, pero sabes que si tú llegas y conquistas ese pico, tienes asegurado como un prestigio, ¿cierto? Y como que soy una de las pocas personas que ha subido al Everest. Con Antártida pasa algo muy similar y tiene que ver también esa relación mucho con esas dinámicas que se plantearon como a comienzos del siglo XX y finales del XIX, en donde todavía se tenía esa concepción como del héroe, que además era una concepción supremamente excluyente en términos, por ejemplo, de lo masculino. O sea, Solo las eran mujeres estaban hombres, completamente excluidas. Claro, hombres blancos, las mujeres estuvieron excluidas de la Antártida hasta el 53. claro, total. Imagínate. Sí. Y básicamente estaban excluidas porque pues obviamente los imaginarios de una mujer en el buque, que siempre fue como de, o trae mala suerte o qué video, ¿sí? Pero además era como de, no, las mujeres pues tienen su lugar y nunca un lugar de estos será un espacio para femenino, porque acá es como de donde sobresalen esos rasgos de lo masculino, de la valentía, de vamos a pasarla mal y el héroe y todo esto, ¿sí me entiendes? Y eso marcó muchísimo, de hecho, esa batalla, esa conquista que se convirtió en un problema, en un asunto mundial, por lo menos internacional, entre naciones, de la conquista del polo sur, ¿sí? Que era la carrera entre estos gallardos y exploradores super, wow, que dejaban a su familia y todo en sus países de origen por irse literalmente a morir en el intento de conquistar el polo sur. Y es chistoso por eso, porque se tiene como esa concepción que está muy ligada, por ejemplo, a lo del Everest y que hoy en día, de hecho, todavía se percibe, ¿cierto? En ciertas como estrategias de propaganda de la visita y del turismo a la Antártida, con otras dimensiones, por supuesto, pero si tú te das cuenta, todavía existe como esa idealización de la persona que va y regresa entera. Sí. ¿Sí? Y tú lo ves, por ejemplo, en los reconocimientos que le hacen a la gente cuando va y vuelve. Aquí estuvo fulanito de tal, o te doy la medalla al mérito antártico. Estados Unidos tiene, por ejemplo, una medalla de servicios especiales al programa antártico, ¿sabes? Como que ir y regresar todavía tiene, pues regresar ileso, todavía tiene como esa connotación de, wow, la hiciste. Los chinos hoy en día se convirtieron en una de los consumidores, son como el segundo o el tercer consumidor de turismo antártico, más importante en términos de número, ¿no? Y tiene varias explicaciones. Una de esas explicaciones es, pues, este fenómeno, lo que sucede en China con esta cosa tan rara de la economía china, ¿no? Que es esa estrategia de comunismo hacia adentro, perdón, comunismo, sí, comunismo hacia adentro, capitalismo hacia afuera, que en menos de, bueno, esa cifra no la tengo muy clara, pero fue un margen temporal relativamente corto, pues China sacó de la pobreza a muchos millones de sus ciudadanos. Y de hecho ellos tenían dentro de su plan o sea, como en las propuestas del Estado, uno de los objetivos importantes era que al 2023 erradicar la pobreza. Entonces lo que sí sucedió fue que hubo como una movilidad social y toda esa clase, digamos que fue pobre, se convirtió en una clase media emergente que después de los años 80 y ahora son una clase media que recibe muy buenos ingresos y esta generación de personas, por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, literalmente no saben qué hacer con la plata. ¿Sí? Y una de esas cosas o una de esas ideas, no saben qué hacer con la plata y además están en un momento de vida en donde hay una necesidad de sobresalir. Entonces, ya me puedo pagar unas vacaciones y ya Egipto, ¿no? Egipto ya todo el mundo va. No, entonces vayamos a... Sí, como que ese turismo ya no está siendo tan atractivo para esta franja de personas, sino que se van a estos turismos que son exclusivos y la razón parece una razón tonta o menor,
pero hay que ponerle mucho ojo a eso y es donde digo yo que tiene un principio muy similar al que estábamos discutiendo y es, la razón es ir a tomarse una foto para ponerla en redes sociales, en Instagram, y que todo el mundo te ponga likes porque eres de las pocas personas que estuvo ahí, ¿sí? O ir a casarte, por ejemplo. Los chinos pagan cruceros a la Antártida muy costosos para ir a casarse Wow, en una isla. qué video. O sea, eso sí es como sí, una transformación, un video de la Antártida y como de las concepciones que tenemos y como de esa intención también de qué vamos a hacer como humanidad con este espacio. Y además porque puedo entender perfectamente eso que tú decías, que es esa necesidad de conocer del ser humano, o sea, como que eso me parece mm, una necesidad muy loable y muy valiosa, pero hasta qué punto, o sea, sí, como que hay un montón de grises ahí, de, bueno, hasta qué punto y qué efectos puede tener eso y por qué razones también, ¿no? Como, Sí, es complejo, pero ahí sale otra parte que hace más complejo el tema y más interesante. Y es que, digamos, el Tratado Antártico no tenía, digamos, no había contemplado la parte ambiental en ningún lado. El Tratado Antártico lo único que hace es declaramos al continente como territorio de paz y ciencia y prohibimos las actividades militares. Fin. Ah, y promovemos la cooperación entre naciones. En el 70 y pico, además empiezan a aparecer ya todos los problemas que genera, digamos que empiece a haber como una afluencia masiva de personas. Ya, digamos, para ese entonces se empezaron a comercializar, o sea, el turismo no solamente venía en buques, sino que llegaba en aviones. Y se estrelló un avión en el Monte Erebus y murieron un poco de personas. Y aparte, digamos, del daño como pues a la vida humana, pues se generó un daño ambiental pues, considerable, que pues yo creería que hasta el día de hoy todavía no se tiene el impacto de eso, así como no se tiene un impacto real calculado de los efectos del turismo, no se tiene. porque no se sabe, Oh, no hay cifras, o sea, no hay datos que lo puedan comprobar. Es algo que está todavía en, puede que sea bueno, puede que sea malo, no sabemos. Entonces en los 90 se firma el protocolo ambiental al Tratado Antártico y dentro de ese protocolo entonces empiezan a ponerle ya mucho más atención a todo este tema ambiental. Y entre esas, digamos que ahí sí se ve dentro del radar la parte del turismo y las actividades no gubernamentales. Entonces ya como el turismo se ha convertido en un negocio, el turismo antártico ya, el turismo comercial en todo el mundo era un negocio muy rentable. La industria del turismo antártico empieza a generar, digamos, una serie ya hay muchos operadores, o sea, operadores de cruceros que tienen itinerarios y cada vez crece más el número. Y ellos deciden hacer una asociación y esa asociación tiene por objeto como de, ok, hagamos un turismo responsable, hagamos un turismo responsable con el medio ambiente, que genere un impacto lo menor posible y hagamos una doble función que es eh, eduquemos a las personas, ¿cierto? Para que conozcan el ambiente antártico y todo esto. Y al mismo tiempo, pues nosotros estamos generando ganancias, pero igual, digamos, sigue esa voz de, no, espere, eh, se pueden generar efectos por las pisadas, los turistas están perturbando a la fauna, entonces ahora están usando artefactos que estresan a los animales, ya un poco más entrado los 2000 con el uso, por ejemplo, de los drones, empezaron a usar drones y es como de, no, esto genera molestia en los animales, si se cae un dron se puede generar un impacto ambiental importante por las baterías, etcétera. O sea, sin embargo, eso, digamos que desde mi óptica, pues sí hay un control, digamos que es un turismo controlado, ¿cierto? No sé hasta qué punto se puede asegurar el tema del impacto positivo o negativo, porque de verdad, o sea, digamos, yéndonos allá al purismo científico, no hay datos. Y aparte de eso, que creo yo fue una jugada muy hábil de los operadores turísticos, pues ellos decidieron hacer las paces con el científico, mm, ofreciéndoles cupos en sus buques. Para el científico,
llegar a la Antártida es uno de los problemas o de las complicaciones y uno de los ítems más costosos. Entonces, si a ti como turista, perdón, como científico, puedes estar muy en contra del turismo, pero el operador te dice, yo lo llevo, le ofrezco una plaza en mi buque, usted no tiene que pagar nada y le dispongo todos los medios que tengo a bordo para que usted haga su investigación. Sí, y eso es como un fellowship, o sea, yo termino convirtiéndome en el patrocinador en el sponsor del científico. Entonces ahí hay algo muy interesante porque también genera dilemas que a la luz, digamos, de colegas o de diferentes... Yo he conocido gente que tiene perspectivas Me diversas. imagino que debe haber de El todo. científico purista, sí, que dice, no, yo no me vendo, Sí, yo no me vendo por un cupo. sí, por una residencia a bordo del buque, por estar comiendo rico. Claro, porque es que a uno como científico en terreno, además, todo es muy austero. Uno llega a una estación y normalmente, pues si le toca una estación, por ejemplo, de un país eh, Con recursos. que le meta, claro, que le meta muchos recursos, pues maravilloso. Caso España, por ejemplo, caso Estados Unidos, eh, que uno dice, bueno, o sea, es la estación y eso es casi como un módulo espacial y comen rico, toman rico, calefaccionado, súper bien, con vehículos, motos, esquís, lo que sea, o sea, perfecto. Así como llega usted a estaciones que literalmente se quedaron congeladas en el tiempo de los años 50. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una estación argentina, base cámara, en la isla Media Luna, ahí en el archipiélago de las Shetland del Sur. Y es una experiencia, para mí ha sido de las mejores experiencias porque es como literalmente conocer la Antártida haciendo un viaje al pasado. Y era una cabaña de los años 50, nada de calefacción como eléctrica ni nada de eso, sino literalmente esa calefacción que se usaba en esa época, que era como en la mitad de la casa, de la cabaña, ¿con qué? Con carbones, ¿sí? Y eso calentaba a Wow. través del aire caliente, pues calienta todo. Los camarotes pues donde dormíamos eran camarotes de esos de hierro, o sea, pero muy chévere, ¿sabes? Y nada, todo tocaba caminando y con cuerdas de seguridad y la ropita, o sea, ¿sabes? Como muy terreno así, o el esfuerzo del investigador, que digamos no es que tenga que ser así, ¿cierto? Pero es la experiencia. Entonces normalmente uno relaciona la experiencia del científico en campo como, pucha, es un trabajo duro, es con unas condiciones de frío importantes, con caminando, o sea, todo guau. Sí, sudado. Sí, y entonces llegas y entonces te encuentras con el científico de no, está chévere no sufrir una temporada, rico ir en el buque cómodo, comiendo delicioso, porque aparte pues obviamente la oferta gastronómica, las comodidades, todos los facilities de eso son inmensamente superiores en términos de comodidad. Entonces son dos experiencias diferentes que hacen que como que, bueno, si yo tenía una perspectiva, bueno, voy para allá y pruebo y bien. Hay unos muy puristas que dicen no, es un dilema ético, Claro, no se puede ser arte y parte, ¿cierto? sí. Hay quienes no tienen ningún inconveniente y digamos que el fin justifica los medios, ¿sí? Ajá. Y están los que, o estamos los que vemos el problema como una experiencia, como un objeto de estudio, que es mi caso, como de ver las diferentes perspectivas que hay de una experiencia y pues al final es como un objeto de análisis en el sentido de, pues es que los tiempos están cambiando, que las cosas cambian, que ese tipo de relaciones que antes eran como tan antagónicas. Lo cierto, digamos, es que con científico a bordo del buque o sin científico a bordo del buque de turismo, el turismo desde el 99 al 2009 se ha quintuplicado en cifras. Al 2019 tuvimos un reporte, perdón, al 2019 tuvimos un reporte de IATO, las cifras de esta organización, de alrededor de 54.000 turistas en una temporada. Wow. Eh, entonces, cuando habían alrededor de 6.000 turistas, como en los años 90 o 7.000 turistas en los años 90, ¿sí? Ahora,
eso tiene matices, no se puede generalizar. No son 54.000 turistas todos parados encima de una isla al mismo tiempo. Sí, me imagino que es como que van, vienen, van, fluyen, pasa un buque, pasa Sí, otro. y hay turistas que incluso ni siquiera se bajan del buque, ¿sí? Se quedan y el buque los lleva por todos lados y como que ellos no necesitan ni siquiera bajarse porque el mecanismo que tienen, por ejemplo, para acceder al paisaje es, los buques son de ventanales gigantescos, siempre andan perfectos y es como ese turismo en donde tú, qué hermoso lo que estoy viendo, qué experiencia, pero yo no tengo que salir a pasarla mal afuera. Yo estoy tomándome mi tecito, mi cafecito mientras veo un paisaje espectacular con calefacción, ¿ya? Y comiendo rico. No, pues muy, muy interesante. O sea, creo que este tema pues ya da mucha tela para cortar, pero me parece que podemos dejarlo ahí. Me parece muy interesante tener esa mirada general de cómo ha sido esa relación entre ciencia y turismo en la Antártida, que no es algo que tengamos tan presente, digamos, en nuestras mentes. Todos aquellos que no hemos ido ni pensado en ir a la Antártida, sino que lo vemos como algo súper lejano. Muchas gracias por la conversación, me parece muy interesante todo lo que nos cuentas y pues muchos éxitos con esta expedición que estás organizando. Con la próxima, con la 10ª. Ya se cumplen, el próximo año se cumplen 10 años del programa Antártico Colombiano. No, pues mucha suerte con la 10ª. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Desde su, entre comillas, descubrimiento, la Antártida ha sido asociada con unos ideales ligados a los grandes hombres exploradores de los mares, señores valientes y desapegados que estaban dispuestos a todo por conquistar los elementos. En un mundo tan globalizado como el nuestro, es difícil que las personas puedan vivir experiencias cercanas a las de los exploradores de la antigüedad. Ahora hay aviones, cruceros, hoteles y yates. Hasta hay carpas ficticias con agua caliente que dan la idea de acampar sin las molestias, los famosos glampings. Aún con todo esto, la Antártida sigue representando para muchos ese lugar casi imposible de visitar, ya que solo acceden a ella los pocos que pueden pagar o quienes tienen aportes importantes que hacer a la ciencia. El problema es que aunque son pocos en comparación a la población mundial, son muchas personas las que visitan el continente del sur. ¿Dónde está la línea? Es posible que ese lugar que muchos consideramos una de las últimas fronteras se convierta en el glamping del futuro. Gracias a Natalia por la charla, a ustedes por escuchar y que el hielo de la Antártida los acompañe, ojalá por un buen tiempo.